Licantropía, del griego antiguo licántropos, licos, lobo, y antropos, hombre. Se decía que era la mitológica habilidad o poder que tenía un ser humano para transformarse en lobo. La palabra también se puede utilizar para referirse al acto de transformar a otro humano en lobo, aunque también se conecta a la palabra Licaón, rey de Arcadia, quien, de acuerdo al poema de Ovidio en Metamorfosis, fue convertido en un lobo rabioso, como respuesta al intento de servir carne humana, la de su propio hijo, en la visita de Zeus para refutar o desaprobar la divinidad del dios. Otros aspectos similares se encuentran en la mitología egipcia, donde hay seres con características tanto humanas como animales. Existe la hipótesis en donde la licantropía no se le atribuye una explicación específica, más que la generalmente atribuida a la magia y a lo paranormal. Podría desarrollarse como consecuencia de caracteres genéticos heredados, heridas producidas por otro licántropo, maldiciones u objetos mágicos. En cualquier caso, la detonación de licantropía está limitada a la metamorfosis de seres humanos en lobos. La transformación puede ser temporal o permanente. El hombre animal podría representar un hombre que se transformó a sí mismo, o bien ser su doble, cuya actividad deja al hombre real aparentemente sin cambio alguno. Podría ser símbolo de su alma, la cual busca a quien pueda devorar y dejar su cuerpo en un estado de trance, o quizás solo el mensajero de un ser que, en definitiva, representa una íntima conexión que se demuestra en el factor que éste sufriese por la repercusión en el ser humano de la misma herida correspondiente. La licantropía, con frecuencia, se confunde con la transmigración de almas. Sin embargo, la característica esencial del medio animal es la forma alternativa o el doble de un ser humano, mientras que el alma animal es el vehículo, temporal o permanente, del espíritu de un humano muerto. Sin embargo, los casos en la leyenda de los seres humanos reencarnados como lobos se clasifican a menudo como licantropía, así como los mismos son etiquetados como hombres lobos en el folclore local. No hay líneas de demarcación, y esto hace probable que la licantropía esté conectada con el abuelismo y la creencia en espíritus familiares, más que con paligenesia, como Edward Burnet Taylor discutió, o con totemismo, según lo sugerido J.F. M. Lennon. Así, estos orígenes para la licantropía mezclan una creencia en la reencarnación, una creencia con compartir almas entre los seres humanos y las bestias, de una creencia en los fantasmas humanos que aparecen como animales no humanos después de la muerte. Una característica de la paligenesia es el velar los límites entre lo intangible y lo corpóreo, para concebir almas a menudo como sólidas, formas visibles que necesitan comer y que puedan causar daño físico. El fenómeno de la repercusión, la energía y el poder de la metamorfosis animal o de enviar un familiar verdadero o espiritual como mensajero, y los poderes sobrenaturales conferidos por la asociación con tal familiar también se atribuyen al mago varón y a la hembra, y a las supersticiones de brujería. Son paralelas a ello, si no idénticas, a la creencia en la licantropía. El carácter involuntario ocasional del ser licántropo es por lo general la única característica que lo distingue. En otra dirección, el fenómeno de la repercusión se afirma para manifestarse en la conexión con el arbusto alma de África del Oeste y con el nahual de América Central, pero aunque no haya línea de marcación para ser dibujada en los argumentos lógicos, la energía asumida del mago y de la asociación íntima del arbusto alma o el nahual con un ser humano no se denomina licantropía. Sin embargo, será bueno tocar ambas creencias aquí. En el folclore moderno, la ficción del Wendigo ha encontrado en la historia de muchos de los pueblos algonquinos
es a veces considerada similar a licántropos, en que aquella gente podría transformarse en ellos. Las leyendas originales varían considerablemente. Los cayunes de Luisiana también creían en una criatura similar al llamada Rogauro. El folclore moderno Wisconsin describe el hombre lobo como una criatura llamada la bestia de Bright Road. En México se le conoce como Nahual a los brujos que se cree son capaces de convertirse en perros o en lobos. Se dice que para poder vencer a un hombre lobo era necesario incrustarle algún fragmento de plata en el cuerpo o en el corazón. Licantropía clínica. Las personas afectadas tienen la creencia ilusoria de que se transformaron o están en proceso de transformarse en otro animal. Esta enfermedad fue asociada con el estado alterado de la psicosis, el estado mental que trastorna la realidad e involucra alucinaciones y delirios, con la transformación que ocurre dentro de la mente del enfermo. Un estudio sobre la licantropía del Hospital Malayan informó de una serie de casos y propuso un criterio de diagnóstico mediante el cual la licantropía pudiera ser reconocida. Un paciente dice en un momento de lucidez que a veces se siente como si fuera un animal, o que alguna vez se sintió así. Un paciente se comporta de una manera que se asemeja al comportamiento animal, por ejemplo, gime, gruñe o se arrastra. Según estos criterios, se considera como licantropía clínica a la creencia de una transformación pasada o futura, o al comportamiento que indica que una persona que se transformó. Los estudios también notaron que a pesar de que la condición parece ser una expresión de psicosis, no hay un diagnóstico específico de enfermedad neurológica o mental asociada con las consecuencias de comportamiento. También parece que la licantropía no se refiere específicamente a la transformación del humano al lobo, sino a una amplia variedad de criaturas. Una nota de investigación médica de principios de 2014 lista más de 30 casos públicos de licantropía, de los cuales la minoría poseía temáticas de lobos o perros. Ciertamente, los caninos no son raros, pero la experiencia de transformaciones de hienas, gatos, caballos, pájaros, tigres apareció en varias ocasiones, junto con las de sapos e incluso abejas. En algunas instancias, un estudio de 1989 describió un caso en el que una persona se transformó de humano a perro, a caballo y finalmente a gato, antes de regresar a la existencia humana tras de ser tratado. También hubo informes sobre personas que decían haberse transformado en animales, clasificados como indeterminados. Jan-Dirk Blum, psiquiatra y autor de un diccionario de alucinaciones, relata que hace 5 años, un joven marroquí, inteligente y bien educado, comenzó a sentir que su cuerpo estaba pasando por una transformación física radical. Cuando se encontró con él, se quejó de crecimiento demasiado de pelo en los brazos, percibido visualmente por él, pero no por los doctores, un endurecimiento de la mandíbula y musculatura facial, cambios inusuales dentro de la cavidad oral y pequeñas heridas en las esquinas de la boca, que atribuyó a la presencia de colmillos, los cuales, incidentalmente, no fueron percibidos durante el tiempo de la investigación. Después de algunas búsquedas en internet, el paciente se había convencido de que estaba transmutándose en un hombre lobo. Según Blum, no podía ser persuadido a aceptar cualquier otra explicación. En la literatura psiquiátrica, las alucinaciones sobre hombres lobo que el paciente estaba experimentando están clasificadas vagamente como licantropía clínica o licomanía, y ya que este desorden extremadamente raro no ha recibido mucho escrutinio académico,
y es pobremente entendido. Bloom se puso a la tarea de hacer un estudio sistemático de documentos históricos y base de datos médicos para encontrar cualquier referencia de la condición entre 1850 y mayo del 2012. El resultado de su análisis, publicado este mes en History of Psychiatry, solo encontró 13 descripciones de casos que satisfacen la definición de licantropía clínica. El artículo traza la evolución de esta fascinante enfermedad y proporciona una descripción de síntomas, tratamientos y teorías divergentes acerca de sus causas. La licantropía actual, derivada de las leyendas antiguas en que los dioses se transformaban en animales, o de la noción de que los humanos pueden transformarse físicamente en bestias luminosas después de la exposición a la luna, o por medio de rituales o hechizos, estaba mucho más de moda durante el medioevo y el comienzo de la modernidad. Al parecer, durante la Inquisición se dieron varios casos de esto, pero muchos terminaron bajo circunstancias muy crueles, en las manos de un verdugo. Pero incluso durante los comienzos de la Edad Media, hay evidencia de que los doctores estaban tratándolo con una cura en lugar de como un hechizo demoníaco. La medicina de entonces recomendaba medidas dietéticas, drogas galénicas, baños calientes, purgación, vómito y sangradura al punto del desmayo. Y muchos doctores lo etiquetaban como un tipo de melancolía, debido al exceso de bilis negra. Bloom encontró varios reportes detallados de pacientes que incluso vivían en asilos mentales y solo querían comer carne cruda o podrida. Existen varias teorías que enumera el científico para describir esta afección. En psicoanálisis, el delirio del lobo es vista como una suerte de conflicto intrafísico no resuelto o trauma que lleva a la expresión de instintos primitivos para evitar los sentimientos de culpa. Algunos psicólogos sospechan que tiene que ver con dificultad y confusión al ajustamiento en la pubertad, una transformación física que podría parecer de hombre lobo, que engendra una expresión primitiva de urgencia sexual y agresiva. Otros expertos la ven como un caso severo de despersonalización, una perturbación psicológica mayor en que alguien entra a un estado parecido al sueño, en el cual se observan a sí mismos como tercera persona. La más fascinante y extraña de todas las explicaciones para el fenómeno es de la historia evolutiva, dado el declive relativo del hombre lobo en términos de caché, cultura y ficcional. Esto podría explicar por qué ha sobrevivido en el tiempo más contemporáneos. Eisley, 1969. Al apuntar hacia ciertos paralelos con nuestros ancestros herbívoros, quienes, forzados a añadir carne a sus dietas, pudieron haber buscado imitar al lobo o invocar a su espíritu al vestirse con pieles y pintar sus caras con marcas lupinas, ofrece una explicación evolutiva. Estas ideas o arqueotipo, en referencia a Jung, ha sobrevivido hacia la mente humana moderna, donde yace dormido, hasta que es despertado por circunstancias que ponen en riesgo la vida. Como con las enfermedades psiquiátricas modernas, usualmente el tratamiento para esto es un cóctel de drogas psicotrópicas, estabilizadoras de humor, antipsicóticos, etc. Pero Bloom cree que debe existir una diferencia de la alucinación del hombre lobo y otras enfermedades mentales, ya que estos casos justifican investigaciones somáticas y auxiliares que dejan fuera cualquier patología orgánica subyacente. Si el video te ha gustado, comenta, suscríbete y dale like. Eso nos ayudaría a seguir subiendo videos. Mi nombre es Jack y hasta el próximo video.